Luego de las Akyas o mujeres escogidas, tenemos también a los Mitimaes. Los Mitimaes son ayllus o familias enteras que eran desplazadas de su lugar de origen para poblar zonas o regiones que recién los incas estaban colonizando. Para dejarme entender, los incas se expandían constantemente, expandían su territorio, conquistaban nuevos pueblos o nuevos ayllus. Y cada lugar que ellos conquistaban, cada pueblo que ellos conquistaban, tenían que poner ahí gente que enseñe a los pobladores de ese lugar que recién habían conquistado, que les enseñen, por ejemplo, a las costumbres incas, los dioses incas y diferentes tradiciones incas. Entonces, para ello enviaban a estos mitimaes. Los mitimaes, entonces, ¿qué son? Son familias enteras que eran desplazadas, llevadas de su lugar de origen a los pueblos que recién los incas habían conquistado. ¿Para qué? Para que estos mitimaes, estas familias, enseñen a los pobladores de ese ayllu que recién se ha conquistado las costumbres y tradiciones de los incas, las normas incas como por ejemplo la masúa, maqueya, mayuya. Esos son los mitimaes. Luego tenemos los piñas. Los piñas eran los prisioneros de guerra en el imperio incaico. Los piñas eran aquellos rebeldes o prisioneros de guerra que por su actitud de rebeldía eran llevados a la zona de ceja de selva, por ejemplo la selva de Ayacucho. ¿Para qué? Para que estos señores, llamados piñas, puedan producir hoja de coca. Ahora, hasta ahí no se ve ningún castigo. ¿Cuál era el castigo para estos prisioneros de guerra o estos rebeldes que se iban a quedar en esa zona hasta la muerte? Ese era el castigo de estos señores. Entonces los piñas son prisioneros de guerra o rebeldes que se les castiga. ¿Cómo se les castiga? Se les lleva a la zona de ceja de selva, por ejemplo a la selva de Ayacucho, a producir hoja de coca todo el día. Trabajan todo el día. Entonces ahí se habla de piñas, prisioneros de guerra. Las adyas, como te estaba diciendo, son las mujeres escogidas por sus habilidades. Tejer, por ejemplo, preparar la chicha, danzar, o algunas de ellas eran ofrecidas como esposas a los curacas de los pueblos aliados. Recuerda que los pueblos incas se llamaban ayllus, que son los ayllus, los pueblos o el conjunto de familias unidas por lazos de parentesco, lazos sanguíneos o lazos históricos. Y los que conformaban el pueblo, el ayllu inca, eran los hatun runas. En realidad no debería decirse los incas, sino los hatun runas, porque el inca solamente sería el gobernante, el reino. Muy bien, los llanas son los siervos, ¿ya? Son los que vivían en los palacios y se dedicaban, pues, por ejemplo, a producir las tierras, se dedicaban a cocinar, a atender a las familias o a los orejones, ¿no? La nobleza de recompensa era una recompensa a los guerreros especialmente por haber peleado y conquistado nuevos pueblos. Era una recompensa. Nobleza curacal era para, o advenediza, era para los curacas de los pueblos aliados, se convertían en nobles. Y la nobleza de sangre estaba conformada por los orejones. Recuerda que lo llamaban orejones porque usaban pues aretes pesados de oro, ¿no? Y parecía una oreja más larga. Eh, la nobleza de Sandre, cómo conservaba sus mismos privilegios, sus mismas tierras, sus mismos palacios,
debido a que estas familias o panacas conservaban la momia de su gobernante. Guardaban la momia de su gobernante y cada año o cada cierta cantidad de meses hacían una ceremonia religiosa en nombre de su gobernante que lo tenían ahí momificado. Los hijos legítimos del Inca eran llamados los pihuichuris. Estos hijos legítimos los podía tener con la esposa principal Ocoya, también llamada pihuihuarmi, o los podía tener también con mujeres secundarias. Las mujeres secundarias eran llamadas chipacoyas. El Inca también tenía hijas. Estas hijas pasaban a llamarse ñustas, las hijas del Inca. Pero una vez que ellas se casaban, ya no se iban a llamar ñustas, sino payas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero me hayan entendido la clase. Muchas gracias. A continuación, sus preguntas.